Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. En el video anterior estuvimos trabajando con una de las medidas de dispersión llamada desviación estándar, que nos permitió determinar la homogeneidad y la heterogeneidad de los datos. Y hoy día vamos a trabajar dos nuevas medidas de dispersión llamadas rango y coeficiente de variación. Comencemos con la definición de rango. El rango corresponde a la diferencia entre el mayor y el menor de los datos de la distribución. Esta medida indica de alguna manera cuán dispersos están los datos de la distribución. La fórmula que aparece acá dice que el rango R se obtiene cuando al dato mayor le resto el dato menor. La otra medida de dispersión que analizaremos en este video es el coeficiente de variación. El coeficiente de variación permite realizar comparaciones entre conjuntos con respecto a la dispersión de sus datos e incluso entre variables que se miden con diferentes unidades de medida. Matemáticamente corresponde al cociente o el cuociente, que es el resultado de la división, entre la desviación estándar y la media aritmética. Es decir, el coeficiente de variación es la desviación estándar, que era sigma, dividido por el valor absoluto de la media aritmética o también llamado promedio. Calculemos ahora entonces el rango y el coeficiente de variación en el siguiente problema. Las temperaturas en grados Celsius durante 2 semanas en Talca fueron las siguientes. Semana 1, 30, 31, 30, 25, 21, 20 y 22. Semana 2, 30, 29, 29, 27, 26, 20, 27. Actividad de hoy día: calcula e interpreta las medidas de dispersión. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo video. Hoy día nosotros vamos a trabajar dos nuevas medidas de dispersión. Vamos a trabajar con el rango y vamos a trabajar con el coeficiente de variación. ¿Ya? Debo recordar que ya habíamos trabajado una medida de dispersión que era la desviación estándar junto a la varianza. Así que si no has visto ese video todavía, porque ese video es necesario para entender este video, te voy a dejar la pestaña ahí para que puedas observarlo antes de ponernos a trabajar. ¿Ya? Al inicio del video nos presentaron dos definiciones de medidas de dispersión. La primera es el rango, que corresponde a la diferencia entre el mayor y el menor de los datos de la distribución, y lo que indica el rango, que es una medida que de alguna manera nos va a decir cuán dispersos están los datos de la distribución. Nosotros lo que estamos analizando es cuán homogéneos o heterogéneos o cuán dispersos son los datos con respecto al promedio. La desviación estándar y la varianza es uno de los elementos que vamos a utilizar, pero ahora vamos a trabajar también con el rango, ¿ya? Y el coeficiente de variación lo que permite es hacer comparaciones entre conjuntos con respecto a la dispersión de sus datos, y matemáticamente lo que va a corresponder es un cociente, es decir, una división entre la desviación estándar y la media aritmética. Es decir, nosotros necesariamente para calcular el rango necesitamos el mayor y el menor, y para calcular el coeficiente de variación necesitamos calcular la desviación y el promedio. ¿Ya? Ahora, con respecto al coeficiente de variación, mientras menor sea el coeficiente de variación, el conjunto es más homogéneo, es decir, entre ellos los datos se parecen, y mientras más grande es más heterogéneo. Recordar que la desviación estándar nos permite comparar entre grupos, y ahora el coeficiente de variación nos va a permitir saber si los datos de un conjunto son más homogéneos o heterogéneos. Y entonces vamos a empezar a trabajar con el problema que nos presentan en el video, que hablaba sobre las temperaturas en grados Celsius durante 2 semanas en Talca, y nos mostraban dos cuadros con 7 temperaturas, como las que están acá, ¿ya?, de la semana 1, y nos presentaban 7 temperaturas de la semana 2. ¿Ya? Entonces el trabajo que vamos a realizar es, nos pedían determinar y calcular e interpretar todas las medidas de dispersión que hemos trabajado, así que lo que vamos a hacer es calcular las medidas de dispersión de la primera semana, calcular las medidas de la segunda, y luego de eso vamos a hacer un resumen de estas medidas, es decir, del rango, de la media aritmética que la necesitamos para calcular varianza y desviación estándar, y el coeficiente de variación. Partamos entonces con el primer problema. Vamos a trabajar la semana 1, vamos a calcular todas las medidas de dispersión,
Luego de eso lo vamos a agregar en la tabla de resumen y al final, cuando hagamos los dos análisis de las 2 semanas, vamos a hacer la interpretación, ¿ya? Entonces, partamos con la primera medida de dispersión, que se llama rango. Y el rango, recuerden que es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Vamos a calcular acá el rango. Rango se define como valor máximo, es decir, el más grande de todos, menos el valor mínimo. Entonces lo que tienen que hacer es identificar que el mayor valor en este conjunto de datos es 31 y el menor valor es 20. Entonces el rango va a ser 31 menos 20, resultado final 11. ¿Ya? Ese es el primero, el rango. Para calcular la desviación estándar, nosotros necesitamos una medida de tendencia central que se llama promedio. Entonces vamos a calcular ahora la media aritmética, o también llamado promedio. La media aritmética es un punto de equilibrio de los datos y se calcula cuando a la suma de los datos, es decir, el resultado de la adición, tengo todos los datos, ¿ya? Toda esta suma, la suma total, nosotros la vamos a dividir, en este caso, por 7, ¿ya? Entonces hacemos uso de calculadora para hacer el trabajo un poco más rápido. Tenemos 30 más 31 más 30 más 25 más 21 más 20 más 22 nos da en total 179. Y si eso lo divido por el total de datos, que es 7, nos va a dar 25,57 o 25,5, ¿ya? Ahora, vamos a hacer una aproximación a la unidad, es decir, nos vamos a fijar en la décima. Como la décima es 5, le va a agregar 1 a la unidad y hacemos una aproximación por redondeo. Entonces vamos a trabajar con la media igual a 26, porque a mí lo que me interesa es que aprendan a calcular todas estas medidas de dispersión, ¿ya? Ahora, para poder calcular la desviación estándar, recuerden que nosotros necesitamos el promedio. La fórmula ya la tenemos en el video anterior, así que si no lo has visto, por favor, hazlo. Y entonces, la desviación estándar, vamos a utilizar aquí otro color. La desviación estándar dice que es las diferencias entre cada uno de los datos con el promedio, ¿ya? Como aquí son 7 datos, nosotros vamos a tener que hacer las 7 diferencias. Cada una de esas diferencias se elevaba al cuadrado, se dividía por el total y se calculaba su raíz cuadrada. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener el primer dato, que es 30, le vamos a restar el promedio, que es 26, más 31 menos 26, cada una de las diferencias al cuadrado, más 30 menos 26 al cuadrado, más 25 menos 26 al cuadrado, más 21 menos 26 al cuadrado, más 20 menos 26 al cuadrado, y finalmente 22 menos 26 al cuadrado. ¿Ya? Esas serían como las diferencias entre cada uno de los datos con el promedio. Esta diferencia, esta suma, se divide por el total de datos, que es 7, ¿ya? Y a ese valor, todo esto que está ahí se llama varianza, que después lo vamos a también tabular. Y cuando la varianza yo calculo su raíz cuadrada, entonces nos va a dar la desviación estándar, ¿ya? Y este trabajo hay que hacerlo. En el texto de matemática de tercero vi que se enseña también a utilizar tecnologías, que en una tabla de Excel eso también se podría sacar, ¿ya?
Entonces, hacemos las diferencias, pero esto también me sirve porque pueden, aquí potencian hartas habilidades, ¿ya? La desviación estándar entonces va a ser igual a 30 menos 26 son 4, entonces vamos a tener un 4 al cuadrado, más 31 menos 26 son 5, 5 al cuadrado, más 30 menos 26, eso da 4, al cuadrado, más 25 menos 26, negativo es menos 1 al cuadrado, 21 menos 26 serían menos 5 al cuadrado, 20 menos 26 serían menos 6 al cuadrado, más 22 menos 26 es menos 4 y también al cuadrado. ¿Ya? Entonces, todo esto se divide por 7, aquí vamos a dividir por 7, y a este valor que es la varianza, nosotros vamos a calcular su raíz cuadrada. Ya recuerden que la varianza es lo que está dentro de esta raíz, y la raíz de la varianza pasaría a ser la desviación. ¿Ya? Calculamos todas las potencias que aparecen acá, entonces la desviación estándar va a quedar igual a 4 al cuadrado serían 16, más 5 al cuadrado tendríamos ahí un 25, 4 al cuadrado 16, menos 1 al cuadrado 1, menos 5 al cuadrado, eso serían 25, menos 6 al cuadrado 36, y menos 4 al cuadrado daría 16. Todo esto lo vamos a dividir por 7. Y a este resultado le extraemos entonces la raíz cuadrada. Ya, hacemos uso entonces de calculadora. Tenemos 16 más 25 más 16 más 1 más 25 más 36 más 16. Eso da 135 en total. Y ese 3 lo vamos a anotar aquí. Va a quedar igual a 135 dividido por 7. Vamos a extraer la raíz cuadrada. 135 dividido por 7, eso da 19,28. Significa entonces que la desviación va a ser igual a la raíz cuadrada de 19,28. Si aproximamos a la décima, lo vamos a dejar como 19,3. Fíjense que acá el 19,3 es la varianza. Y a este resultado, al 19,3, nosotros vamos a calcular su raíz cuadrada y nos va a entregar un valor de 4,39. Ya, si quisiéramos aproximar a la décima, quedaría en un 4,4. Y ahí tenemos nuestra desviación. Como vamos a trabajar con una cifra, quedaría 4,4. ¿Ya? Entonces tenemos el rango, tenemos la media o media aritmética, tenemos la varianza que está aquí adentro, tenemos la desviación que es 4,4 y nos faltaría entonces determinar nuestro coeficiente de variación. ¿Ya? El coeficiente de variación se determina como un cociente. Es el cociente entre la desviación estándar con el valor absoluto de la media aritmética para que obtener un valor positivo cuando la media sea negativa. Si este valor lo queremos si lo queremos transformar en porcentaje, entonces el cociente lo multiplicamos por 100. ¿Ya? Entonces quiere decir que el coeficiente de variación va a ser igual a la desviación estándar, que es 4,4, y lo vamos a dividir por el promedio, y el valor absoluto del promedio que era un 26. Hemos trabajado ahí con el 26. Entonces, si al 4,4 lo dividimos, 4,4 se divide por 26, nos da como resultado 0,169. ¿Ya? Si esto lo transformamos en porcentaje, el coeficiente de variación en porcentaje, al multiplicar por 100,
se mueve la coma 2 espacios hacia la derecha, 16,9%. ¿Ya? De ahí vamos a interpretar qué significan todos estos valores. Ahora, nuestra tabla resumen que tenemos acá, vamos a colocar entonces todos los valores que hemos encontrado. Entonces, el rango en la semana 1 era de 11. ¿Ya? 11. La media aritmética la vamos a dejar como número entero 26. La varianza, y aquí la varianza es lo que está dentro del radical, 19,3. La desviación estándar, calculamos acá un 4,4. Y nuestro coeficiente de variación en porcentaje será de un 16,9%. ¿Ya? Entonces lo que nos corresponde ahora trabajar es el problema número 2. Vamos a analizar entonces ahora todas las medidas de dispersión, pero para la semana 2 de este problema con el cual estamos trabajando. ¿Ya? Entonces lo que vamos a calcular primero es el rango, ¿ya? El rango tal como lo hicimos en el anterior. Entonces el rango se define como la diferencia entre el dato mayor, que en este caso sería 30, y a este dato 30 le vamos a restar el menor, que sería un 20. ¿Ya? Entonces el rango en este problema sería 10. Vamos a calcular ahora la desviación estándar, pero para determinar la desviación estándar debemos calcular entonces el promedio, ¿ya? Entonces, el promedio, recuerden que es la suma de los datos, es decir, el resultado de la adición, 30 más 29, 27, 26. Adicionamos todos los datos y esta suma total la vamos a dividir por 7. Ya hacemos uso nuevamente de calculadora solamente para optimizar tiempo, porque la idea es que ustedes también puedan hacer esto sin calculadora. Entonces tenemos el 30, le vamos a adicionar 29, 29, 27, 26, 20 y 27. Nos da en total 188. Y este resultado lo vamos a dividir por 7. ¿Ya? Y si dividimos por 7 nos daría un 26,8. ¿Ya? Y al igual que en el ejercicio anterior, vamos a aproximar a la unidad solamente porque vamos a trabajar con enteros. Y 26,8 aproximadamente va a ser un 27. ¿Ya? Entonces, una vez que tengo el promedio, vamos a calcular ahora la desviación estándar, donde a cada uno de los datos le restamos el promedio, lo elevamos al cuadrado, ¿cierto? Hacemos toda la sumatoria y determinamos su raíz cuadrada. ¿Ya? Entonces, la desviación estándar va a ser igual a... Tomamos el primer dato que es 30 y al 30 le restamos 27. Todo eso lo elevamos al cuadrado. Más 29 menos 27 lo elevamos al cuadrado. Más 29 menos 27 al cuadrado. Seguimos con el 27 menos 27 al cuadrado más 26 menos 27 al cuadrado, 20 menos 27 al cuadrado y finalmente tenemos al 27 menos 27 al cuadrado. ¿Ya?
Entonces a cada uno de los datos le restamos el promedio. Todo esto se divide por 7, que nuevamente vuelvo a repetir, esto se llama varianza, y a esta cantidad, a la varianza, vamos a determinar su raíz cuadrada. Ahí está. ¿Ya? Desarrollamos cada una de las potencias que están, desarrollamos cada una de las diferencias primero y después desarrollamos las potencias. Si al 30 le resto 27, nos daría 3 y al cuadrado. 29 menos 27 son 2 al cuadrado. 29 menos 27, 2 al cuadrado. 27 menos 27, 0 al cuadrado. 26 menos 27, menos 1 al cuadrado. 20 menos 27, tendríamos menos 7 al cuadrado. Y 27 menos 27, 0 al cuadrado. ¿Ya? Todo esto lo vamos a dividir por 7. Y a esta suma le calculamos la raíz. Desarrollamos entonces ahora cada una de las potencias que tenemos acá. Entonces la desviación estándar va a quedar en 3 al cuadrado 9, 2 al cuadrado 4, 2 al cuadrado 4, 0 al cuadrado 0, menos 1 al cuadrado 1, menos 7 al cuadrado serían 49 y 0 al cuadrado 0. Dividimos por 7 y extraemos raíz cuadrada. Realizamos la adición que está dentro de la raíz, desviación estándar. 49 más 1 son 50, 50 más 4 son 54, más 4 son 58 y más 9 son 67. ¿Ya? Entonces va a quedar 67 partido por 7, que esto sería la varianza, y calculamos entonces su raíz cuadrada. ¿Ya? Si el 67 lo dividimos por 7 y dejamos expresado como un número decimal, tendríamos en total un 9,57. ¿Ya? Si aproximamos a la décima, sería un 9,6. Y a este valor nosotros le vamos a calcular su raíz cuadrada. Y me esperen un poquito aquí. Y la raíz cuadrada de este 9,6 sería un 3, sería aproximadamente es un 3,09. ¿Ya? Si aproximamos a la décima, entonces nuestra desviación sería un 3,1. Ya aquí también es un valor aproximado porque son valores irracionales, así que serían valores aproximados. ¿Ya? Entonces, si nos damos cuenta y comparamos con el ejercicio anterior, ya pareciera de que las desviaciones es más chica, ¿ya? Y por lo tanto quizás la variación es menor en los datos. Y finalmente vamos a calcular entonces el coeficiente de variación, y vamos a señalar acá que el coeficiente de variación, recordar que es la desviación estándar dividido por la media aritmética en valor absoluto. ¿Por qué en valor absoluto? Para que nos dé un valor positivo por el porcentaje, porque podría haber alguna media que podría ser negativa, ¿ya? Entonces este coeficiente de variación, la desviación estándar la tenemos que era 3,1 y el valor absoluto del promedio que sería un 27. ¿Ya? Si el 3,1 lo dividimos por 27, nos da como resultado un 0,114. ¿Ya? Y si este coeficiente de variación lo expresamos en porcentaje, bastaría con multiplicar
el decimal por 100 o mover la coma 2 espacios hacia la derecha. Entonces para este caso el coeficiente de variación sería 11,4. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es agregar estos datos que hemos calculado. Tenemos el rango, que era 10, el promedio o la media aritmética es 27, la varianza, que es 9,6, la desviación estándar, que es 3,1, y el coeficiente de variación de un 11,4. Y acá tengo el resumen entonces de todas las medidas de dispersión que hemos encontrado. Tenemos rangos, medias aritméticas, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. Y bueno, ¿cuál es la interpretación de todo esto? Cuando hablamos del rango, como la distancia entre el máximo y el mínimo, nos damos cuenta que en ambas semanas el rango se parece, son muy cercanos, que es 11 y 10. Estamos hablando de temperaturas como números enteros, ¿ya? Por lo tanto, la dispersión de la semana 1 es un poco mayor que la del 2, pero las diferencias son de 1, de 1 grado en este caso, ¿ya? Los promedios o las medias aritméticas como puntos de equilibrio también son cercanas entre ellas, pero si empezamos a analizar las otras medidas de dispersión como la varianza, desviación estándar y coeficiente de variación, ya con la varianza, al calcular su raíz que nos da la desviación estándar, nos damos cuenta que la desviación estándar de la semana 2 es menor que la semana 1. Por lo tanto, los datos de la semana 2 son más homogéneos que la semana 1, o los datos de la semana 1 son más heterogéneos con la semana 2, ¿ya? Y esto se puede corroborar por sus coeficientes de variación, porque el porcentaje de variación o del coeficiente de variación de la semana 2 es menor que la semana 1, por lo tanto los datos que están acá son más similares o se parecen más que la semana 1. Además, dentro de un coeficiente de variación, si el porcentaje es menor de un 80%, también se dice que la media es un dato representativo de los datos, es decir, los datos son más homogéneos, pero si es sobre un 80%, la media no será representativa y los datos serían más heterogéneos. Es decir, en la medida que el coeficiente de variación sea más pequeño, más homogéneos son los datos, ¿ya? Así que cuando nosotros hacemos análisis estadístico y queremos describir algún grupo, tenemos la medida de tendencia central, que es la media aritmética. Esto que está acá, por favor, es una medida de tendencia central, ¿ya? La media aritmética. Y las otras, el rango, la varianza, la desviación, son medidas de dispersión. Existen también otras que se llaman medidas de posición. Entonces, cuando nosotros hacemos análisis estadístico, tenemos que tener en consideración no solamente las medidas de tendencia central, sino que también las otras medidas, ¿ya? Así que para los próximos videos, los que vienen a continuación, ya vamos a empezar a trabajar con probabilidades dentro de la unidad de estadística y probabilidades o de datos y azar. Así que los y les voy a dejar invitados para mirar el próximo video. Si estás viendo este video y no te has suscrito al canal, por favor hazlo, porque estamos subiendo harto contenido de enseñanza media que te puede servir para estos días de cuarentena y para poder reforzar. También te invito a mirar videos que hay de segundo medio y de primero medio para que empieces ya a recordar contenidos pasados, ¿ya? Así que cordialmente invitados a suscribirse, compartir, dar like a las publicaciones, comentar también, que es súper importante, y activar campanita porque estamos subiendo, como ya les había dicho, constantemente varios videos. Así que nos vemos en un próximo video, nos vemos en un próximo tema y les voy a dejar al final del video 2 problemas para que puedan realizar el mismo procedimiento, y si tienen alguna duda pueden hacer sus consultas en los comentarios, ¿ya? Así que nos vemos y que tengan un buen día.